Intracelular. Amastigote, ¿verdad? ¿Qué es la característica de los amastigotes? En la biología, chicos, ya no morfología. Ya, primero la morfología. Flagelo intracelular. ¿Qué más? Núcleo central. Núcleo es esférico y central, ¿verdad? Su kinetoplasto anterior a este, ¿verdad? Ya, ahora las características biológicas, ¿cuáles serían? No, características biológicas, ya no morfológicas. Ya, para empezar, ¿en qué hospedador se encuentra el amastigote? En el insecto. ¿En el insecto o en nosotros? En el insecto. ¿El amastigote? Sí. ¿Seguros? En los invertebrados. En los vertebrados, ¿verdad? Y ahí entramos nosotros como hospedadores. Sí. ¿Por qué existe la forma biológica de amastigote? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia, chicos, de la mastigote? Es la única forma que se reproduce en el mamífero o en los vertebrados. Sí o sí tiene que pasar a este estadio, ¿para qué? Para reproducirse, ¿verdad? Recuerden que es fagocitado por los macrófagos, se convierte en amastigote y empieza a reproducirse. Estas dos formas nunca se van a reproducir, perdón, esta forma nunca se va a reproducir. Esta forma, ¿a qué corresponde? Tiene su núcleo central, su kinetoplasto anterolateral, un flagelo anterior y membrana ondulante solo en la parte anterior. Epimastigote. ¿Cuál? Epimastigote, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es lo importante del epimastigote? Está bien, he escuchado, es una forma reproductora de qué hospedador? Del vertebrado. De los invertebrados, ¿verdad? Es lo mismo que este, solo que de los invertebrados. Sí o sí tienen que pasar esta forma biológica para reproducirse. Se reproduce en el intestino del vector, ¿verdad? ¿Y estos? En los Esa es músculos. la pregunta de su examen, ¿verdad? ¿Qué células tiene preferencia el parásito? ¿Con qué tejidos? Muscular y nervioso, ¿verdad? Células nerviosas, células musculares, pero la cosa es que es músculo y nervios, ¿verdad? Entonces siempre van a estar en esas células o estos tejidos, van a empezar a reproducirse, que esos son nidos de amastigotes, ¿verdad? Los epimastigotes, ¿dónde van a estar? Intestino medio local, igual se van a reproducir y posteriormente se convierten en ¿qué? En tripomastigote. Ya hay dos tipos de tripomastigotes, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos tipos? Tripomastigote sanguícola y Metacíclico, ¿en dónde se encuentra? en el ¿En los humanos? no, en el vector. En el vector, ¿verdad? Sí. Porque cumple el ciclo metacíclico, ahí por eso son tripomastigotos metacíclicos. Mientras que en el humano, como están en la sangre, son Sanguícolas. ¿verdad? Pero de la misma forma son la misma morfología tienen, solo cambia el nombre, ¿por qué? Por el lugar donde se encuentran. Ahora, de esto, ¿cuál es la forma infectante para el humano? ¿Es sanguícola o metacíclico? Metacíclico. ¿Verdad? Porque va a estar en el intestino medio del vector y es el que va a depositar sus heces en nuestra piel, ¿verdad? Mientras, ¿cuál es la forma infectante para el vector? Sanguícola, ¿verdad? Ya. Y les han pedido ese examen dibujar al tripomastigote sanguícola y sus partes, ¿verdad? ¿Qué partes tiene? Esa es su cabeza. ¿Cuál? Núcleo, ¿verdad? Ya. ¿Otro? Flagelo. Esto que está como bolita y está sobresaliendo del parásito. Kinetoplasto, ¿verdad? Siempre está posterior a su colita. Ya. ¿Qué más? Ya. Su membrana ondulante son muy importantes porque cuando se mueve, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Ya. Y el flagelo, ¿verdad? Sí. ¿Eso es lo que han dibujado? No. ¿Qué han dibujado? No hemos dibujado. ¿Por qué no han dibujado? Porque no había. Les he mandado una foto bien bonita, ¿verdad? No. En vez de- No ha mandado a nuestro paralelo. Ah, no, sí ha mandado. Sí, pero no había. No había. He visto yo no había. No, no ha mandado a nuestro paralelo. Para hermano les envío, creo. Porque les he enviado, estoy segurísimo. A ver. Al Telegram sí nos Lo ha envió. mandado. No, en el A los Telegram. dos grupos se enviaron. Sí, en el Telegram está. En el que dice Chagas. En Telegram está. No, en WhatsApp le he enviado. No. Este grupo de auxiliatura está en WhatsApp. Ah, sí, 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 sí. Pues para hermano les envío, chicos. ¿Por qué le piden material si no revisan? ¿Ves? Está Has más dicho bonito que dibujado. había.
o más partes. Sí, pues. Entonces, es cierto, no vale, mano, ¿no, chicos? ¿Qué foto? Ya. Pero entra pues. Otra pregunta de su examen, chicos, que recuerden que quieren responder ahora, porque la resolución va a ser la próxima clase por el tiempo. Pero alguna duda que tengan de su examen. ¿Cuál es el vector más frecuente en Bolivia? Creo que había una Ya. pregunta. ¿Cuál es, chicos? La bichuga. Vinchuca, pero tienen que poner hay varias después de Vinchuca. Pero no, solo decía la vinchuca. Es Triatoma infestans, ¿verdad? Es la que está más domiciliada, por lo tanto es la más frecuente. Se pueden vinchuca más. Hay una infinidad de vinchucas. Es Triatoma infestans la que es más domiciliada, ¿verdad? Otra duda que tengan. O sea, vinchuca, si solo hemos puesto vinchuca, ¿no vale? No, es que ahí te dice la más frecuente o la más importante, ¿verdad? Pero es la vinchuca. La vinchuca es como tal el nombre que les dan los pobladores a los insectos. No tiene nada que ver. Tienen un nombre. ¿Qué pregunta puede hacer? Ah, ya. Las pruebas. Hay dos pruebas, ¿verdad? Uno es el micrométodo y el otro, ¿cuál es? Stroud, ¿verdad? Ambos se pueden utilizar para un recién nacido. Pero ¿cuál sería la desventaja del micrométodo? Sí. Sí, ¿qué micrometro? Voy a dejar abajo de esos. Ya. ¿Cuál es la desventaja del micrométodo? Ese sí sabe. O del Stroud, ¿cuál es su desventaja? Por la forma que tiene, ¿cuál crees que sea la desventaja? ¿Alguna vez han hecho toma de capilaridad? ¿Fisiología? No pasamos eso. La diferencia que ven esto, este es más grande, ¿verdad? Más ancho, y estos son más delgaditos. Los tubos de capilaridad son como hilitos, son tubos de tallo, pero como una aguja. Por lo tanto, entra una menor cantidad de sangre, ¿verdad? ¿Y cuál le conviene a un recién nacido? ¿Que le quite más sangre o menos cantidad de sangre? ¿Quieres saber las cantidades? La mejor es, perdón, el micrométodo. No, pero ya va a acabar. Lo que utiliza una menor cantidad de sangre. Es el método diagnóstico para los recién nacidos. Yo estaba en las preguntas, ¿verdad? ¿Otra pregunta, chicos? Diagnóstico más frecuente. Diagnóstico más frecuente. Así estaba la pregunta. Diagnóstico más frecuente. No, prueba de diagnóstico. ¿No era para los recién nacidos? No. Había otra. Recién nacidos ¿Por qué no de incisos? ¿Qué? ¿Podemos ir antes? No, yo te veo. Era lo que ha dicho su compañera, el recién nacido, ¿cuál es el método de elección? ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Chagas más frecuentemente, verdad? Es por PCR, chicos. Sí. Pruebas serológicas. Sí. Porque de otra forma no se le diagnostica. Frote sanguíneo era el más frecuente. Podríamos haber especificado las dos, si es una fase aguda y una fase crónica, porque en la fase aguda es fácil. Sí, mejor si lo han especificado. Porque como tal no hay. Porque como tal no hay. Es que en la fase aguda, recuerden, chicos, que no se diagnostica. Es muy raro diagnosticar. Es más por hallazgo, ¿verdad? En la fase crónica es donde más se diagnostica. En la fase aguda solo 1 o 2% se diagnostica, porque las paneles clínicas son nada claras. Dice fiebre, ¿verdad? Todos tienen fiebre, pero no tienen Chagas, ¿verdad? Ya. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Qué hora es? Voy a ver si ya ha salido ya. Estás muy mal.
Dile a la Jenny, así que haga batido a ver. Recuérdame de tu chocolate. Tú dijiste. Suena feo si te dices. ¿Cuál es la medida de control la más eficaz? En el anterior tema recuerden que era ¿qué? Dotación de mosquiteros y frenados insecticidas. Pero en esta parte eso no sirve. ¿Por qué creen que no sirve? ¿Por qué? En su texto eso ya no les pone como de elección, ¿verdad? ¿Por qué creen? ¿No se han preguntado por qué? Es doméstico, el parásito puede llegar a proliferarse en lo que sería una montonera de ropas que el mosquitero no podría prohibir eso. O sea, es nocturno también el parásito que puede moverse. Ya, como tal, el parásito, como dices, arastrero, o sea, no es como tal volador, tiene alitas, pero le sirve solo para planear. No son como los del género Anopheles, que son literalmente voladores que pueden volar 1 kilómetro o 6 kilómetros. Y ahí sí sirve que tengas una barrera para que no lleguen a picarte, ¿verdad? Pero las vinchucas están domiciliadas. Pueden estar en casas que son como de adobe y solo van a salir en la noche, ¿verdad? Y se van a arrastrar, por eso no vuelan. Entonces pueden arrastrarse desde la cama y pasar por debajo del mosquitero. Entonces, por eso no sirven los mosquiteros. Entonces, ¿cuál sería la mejor? Si es un animal que se arrastra. Limpia tu casa y ya. Comunicación de las paredes con insecticidas de poder residual, ¿verdad? Esa es la mejor manera de control. ¿Y profilaxis? No decía la mejor, ¿verdad? ¿Y a qué más la ha puesto? ¿Por qué no pueden siempre educación? Esta vez sí está bien. Educación a la población. Educación primaria comunitaria. Participación para la nación. ¿Cuál es la lucha? ¿Qué lucha es? La lucha antivectorial. Antivectorial entra lo de la impregnación de las paredes. Es algo general. O sea, lucha. Mejoramiento de vivienda. Mejoramiento de vivienda. Una persona que vive en una casa de adobe pasa a una casa con estuco, ya no van a ver un lugar donde se ponen las bichucas, ¿verdad? ¿Por qué me pegas? ¿Está bien? ¿Otra que le han puesto? Alojamiento de. Ah, ya. Hay personas en el campo que crían sus gallinas cerca de su domicilio, ¿verdad? Y los gallineros son fuente de alimento para las bichucas. Recuerden que las gallinas no se van a infectar, ¿verdad? No van a tener parásitos. ¿Por qué no tienen al parásito? Ay, los gallinas. Su sangre es caliente y su sistema inmunitario lo llega a matar al parásito. Entonces, si es una fuente de alimento, es como un nido de bichucas, ¿verdad? Si bien las gallinas no tienen al parásito, están criando a las bichucas. Por eso se dice que tiene que estar alejado de las viviendas, ¿verdad? Ya, está bien. ¿Otra que le hayan puesto? Pero solo les pedía 2, ¿verdad? Sí. Otra pregunta, chicos, que tengan. Porque la resolución la vamos a hacer completo con pizarra en la siguiente Pero clase. ya hemos... El otro que dice. El último es falso. ¿Ya respondido? Falso, verdadero eso. Esta parasitosis solo se transmite en el continente americano a razón de que el vector es exclusivo de América. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué falso? No. Sería verdadero. ¿Qué es todo? Pero si no hay el vector, ¿cómo se transmite? Está bien. Esa es la respuesta, chicos. No estás con Si bien el vector es exclusivo de América, o sea, las pinchucas solo están en América, pero ¿cómo ha llegado a globalizarse la enfermedad de Chagas? Es porque las personas que están infectadas crónicas, en su sangre tienen los parásitos, ¿verdad? Entonces hay transfusión sanguínea, transfusión transplacentaria, que puede llegar a ¿qué? A globalizarse, ¿verdad? Sin necesidad del vector. Esa es la respuesta. Es entonces falso. Voy a ver si ya se vino. Pero ya hemos respondido las preguntas. Sí, ya respondí todo. Ajá. Podemos
Tenemos que responder las preguntas. ¿Hay algo? A ver si nos explica, pero sí hay algo. Buenas noches, muchachos. Vamos a empezar ya. Diana, por favor. Las placas que tenemos y las que les vamos a mostrar para Trypanosoma cruzi, que es la práctica de hoy, van a ser dos principalmente. La forma biológica que generalmente vamos a observar si nosotros hacemos, por ejemplo, el diagnóstico en una persona que está infectada recientemente, vamos a observar ahí tripomastigotes sanguícolas, ¿ya? Porque los tripomastigotes metacíclicos, ¿en dónde tendríamos que encontrarlos? Ya en el vector, porque se encuentran en el intestino medio, pero ¿cómo nosotros podríamos observarlo? Ya, encontraríamos sobre todo en las heces, ¿ya? En un cultivo, por ejemplo. En las heces nos mencionaba nuestra doctora, por ejemplo, pero sobre todo vamos a encontrarnos en cultivos. En este caso es un cultivo, ¿ya? Por eso no se ve casi nada en el fondo, se ve así algo blanco, simplemente porque es la luz. Lo que sí vamos a observar ahí son los parásitos, en este caso epimastigote. ¿Cuál es la diferencia entre el tripo y el epimastigote? Y lo principal que tienen que irse sabiendo el día de hoy es la posición del kinetoplasto, porque ustedes saben que tienen casi las mismas estructuras. Ambos tienen núcleo, tienen kinetoplasto. Membrana ondulante va a tener en todo el cuerpo como tal el tripomastigote, pero el epimastigote no, ¿verdad? Simplemente una parte, y eso es lo que vamos a explicar. Ya. Como ustedes observarán, hagan énfasis en aquí, no se ve muy bien, pero en este sí está bien delineado, solo que está sobrepuesto. Pueden observar que tiene una forma fusiforme, ¿verdad? Por otro lado, esta prominencia, si que lo ven más grande, es el núcleo. Respecto al núcleo, el kinetoplasto, que es una mitocondria modificada, se encuentra en el epimastigote. ¿En qué posición? Anterolateral, anterolateral, puede estar aquí, sobre todo parece más anterior, en algunos un poco más lateralizado, como por ejemplo en este, ¿ya? Si esta es la porción anterolateral y de ahí nace, en sus proximidades, nace lo que es el flagelo y que va a ir a rodear parte del cuerpo del parásito, solo una parte, esto que va a ser su flagelo va a ser la porción anterior, ¿verdad? Sí, nace de la porción anterolateral. Entonces, ¿esta porción qué será? ¿Posterior o anterior? Posterior. Eso es clave sobre todo para que entiendan que esta posición que adquiere y la que estamos observando aquí es sobre todo por el movimiento que tiene el parásito, porque recuerden que la membrana ondulante que está formada por el flagelo que nace de ahí, como tal de las proximidades del kinetoplasto, pues le va a dar movilidad. Y lo que hacía con sus compañeros es imaginarnos que todo esto es una estructura fusiforme, como tal el cuerpo del parásito, que en esta porción, más o menos ahí con mano, está el núcleo, y en su porción anterolateral, más o menos aquí, estaría el kinetoplasto. ¿Qué es lo que quiero que vean aquí? Es que más o menos van a ser de aquí el flagelo como tal y va a bordear solo una parte del cuerpo del parásito. Si solo es una parte, esta mitad tendrá movimiento. No, porque aquí no hay ningún flagelo, ¿verdad? Entonces, solo esta parte va a tener movimiento. Más o menos el parásito, si nosotros lo ponemos, porque nace en la porción anterolateral, irá pues hacia este lado. No va a ir hacia atrás, ¿verdad? Va a ir siempre hacia la porción anterior. Más o menos así, ¿ya? Solo esta porción va a tener movilidad. Ahora imagínense más o menos esto. Y fíjense que si solo una parte se mueve, puede adquirir fácilmente esa forma o esa forma de L que les menciono en sus textos. Y es por eso que adquieren esa forma. En aquí, por ejemplo, encontramos esa forma de L. En aquí, que sería la porción que no tiene, y a partir de que el kinetoplasto va a ir naciendo su membrana y parte del flagelo que va a salir por el polo anterior, tiene movimiento. Solo esa parte va a tener movimiento. Lo demás, generalmente lo van a ver algo así como recto. Y a microscopía también se puede destacar que es un poquito más grande, se lo ve así un poquito más grande.
Pero en cuanto a medidas, si ya nos fijamos más en eso, pues pueden tener incluso las mismas medidas, solo que aquí los pueden observar un poquito más grandes, ¿ya? ¿Qué más? Eso principalmente, si van viendo, aquí en casi todos los campos van a encontrar lo mismo. Aquí, por ejemplo, ¿esto qué sería? ¿Qué estructura del parásito sería? Esto, que es un poquito más alargado, el kinetoplasto, y todo esto es el cuerpo como tal, y más o menos de aquí estarían haciendo esa membrana ondulante y finalmente saliendo lo que es el flagelo, ¿verdad? Aquí igual, aquí se ve un poquito más distorsionado, pero a ver, para que parezca bien. Eso es primordial para que vayan a ver ya, porque ambos se van a ver. En algunos tripomastigotes, ya desde ahora les digo que no se ve incluso su flagelo, pero cuando se ve y ustedes no saben en qué parte está el kinetoplasto, pues van a estar perdidos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pueden observar igual esa forma de, aquí está otro, aquí están observando, y así sucesivamente, ¿ya? Solo podría estar en la transmisión vectorial, o en qué tipo de transmisión también estaría implicado. Si está en sangre, ya, eso es transmisión vectorial, pero aparte de la transmisión vectorial, transplacental, ¿qué más? Sí, transfusional, pero es una posibilidad, aunque ya no se da mucho porque ustedes saben que ¿alguna vez han ido a donar sangre? Ya los que han ido pues saben que no es como que donas y listo, le van a poner eso a las personas. A partir de ahí van a hacer diversos procesos, se hacen varios, pasa por todo un proceso por el que es un poquito muy difícil que llegue a infectarse, pero aún así hay esa posibilidad, ¿ya? Sobre todo en ellos. Y cuando hablamos de una transmisión, sobre todo por trasplante de órganos, ¿qué forma biológica estará implicada en este caso? Por trasplantes de órganos. ¿Y a qué forma biológica está pues en tejidos? Que era pregunta de su examen. A mastigotes, y es una forma multiplicativa. Los epimastigotes también son una forma multiplicativa. Recuerden que están ahí dentro de nidos celulares y luego salen, es como que explotan y recién se transforman en tripomastigotes como tal, o salen. Por eso nosotros aquí, fíjense, no encontramos similar a lo de malaria. En malaria, ¿qué buscábamos? Era un parásito intracelular, o sea que tenía que estar dentro de las células. En aquí está dentro del eritrocito o algo por el estilo. No, está fuera. Primera característica para que diferencien con malaria, aunque no se parecen en nada, pero igual van a ver leuprotis. No está dentro de una célula, un eritrocito ni nada. Segundo, esto ya de entrada ustedes sabrán que es un tripomastigote sanguícola. Sanguícola, ¿por qué? Porque está en sangre, pueden ver. Y el metacíclico ya hemos mencionado que vamos a observarlo, pero podemos observar en muestra de heces de triatominas que están infectados. En ahí veremos todos estos eritrocitos. No, ¿verdad? No lo veremos. Características, en aquí pueden observar que esto, fíjense esto también, como tal se ve similar al anterior, se ve medio ovoide, que es su núcleo como tal. La forma biológica tiene aún esa forma fusiforme, pero lo que quiero que observen es su kinetoplasto, que se encuentra en la porción anterior o posterior del parásito. ¿Anterior? Posterior, muchachos, ¿ya? Y es prominente, como ustedes ven, pareciera incluso que está fuera del parásito, o como si no fuera parte de él como tal. Y a partir de aquí van a ser, o en sus proximidades, la membrana ondulante que está compuesta por el flagelo, va a bordear. En aquí, por ejemplo, ven esta pequeña ondulación, es parte de la membrana ondulante. No se ve muy bien, pero en aquí, si esta es la porción posterior y esto va a salir por la porción anterior, más o menos aquí tendrán que buscarse el flagelo, ¿verdad?
Y su flagelo es a veces un poquito difícil de ver, pero en aquí lo van a observar cuando vayan. Aquí parece, fíjense, no sé si ven todos. Se ve. ¿Verdad? Es un poquito difícil de verlo, pero cuando ustedes vayan al microscopio, por favor muevan el tornillo micrométrico y ustedes lo van a poder ver mejor. ¿Por qué adquiere esta forma? Similar a lo que hemos explicado anterior. Su núcleo está en la porción central de todo el cuerpo del parásito como tal, pero al nacer en la porción posterior, imaginémonos que esta es la porción posterior, va a cubrir toda la membrana delante, todo el cuerpo del parásito, porque están haciendo un canto, por así decirlo. Entonces, si todo el cuerpo tiene una membrana delante que está bordeado por un flagelo, ¿todo el cuerpo tendrá movimiento? Sí, todo el cuerpo va a tener movimiento. Entonces, no simplemente podríamos encontrarlo en esta forma de C, sino en múltiples formas, incluso en la de S o en otras, pero las más características de encontrarlas son esas, ¿ya? En aquí, por ejemplo, igual hay otra. En aquí pueden observar que este es su kinetoplasto, este es su núcleo y más o menos dónde tendrían que buscarse flagelo en esta porción, ¿verdad? Recuerden siempre que no está dentro de una célula, está afuera, lo van a encontrar generalmente así en estos espacios. ¿Ya? ¿Qué más? Ahorita no se ve muy prominente y recordarles también que en algunos casos puede no observarse su kinetoplasto, puede verse como si no tuviera. Eso se debe más que todo al hecho del preparado de la muestra en el momento del frotis, que puede dar más o menos esa característica, pero como tal es un tripomastigote, ¿ya? Porque su morfología, todo lo van a ver así, simplemente son problemas de preparado de la muestra, por así decirlo, en caso de que llegue a entrar a su parcial. Generalmente cuando dan su parcial tratan de colocarles lo más característico, entonces por lo menos eso vayan a reconocer, ¿ya? ¿Qué más? Esas formas biológicas sobre todo van a observar. Entonces ya, lógico, como ustedes pueden observar en esto, principalmente van a observar sus huevitos, pueden ayudarse con la lupa para observar, tiene una forma ovoide y también tiene algo así como una linita que es similar a lo de fasciole hepática que tenía como una tapita, ¿verdad? Más o menos un opérculo que se llamaba. Luego van a ver 5 fases ninfales que están aquí, que desde que es una ninfa, vamos a ver que tiene esa forma. A diferencia de otros, por ejemplo, lo de anófeles que han visto en malaria, no va a pasar por ser larva, pupa, adulto. Recién cuando sea adulto va a ser esa forma que ustedes conocen. En cambio aquí, en las ninfas, desde que ven esto que es así, bien pequeñito, van a ver que tiene esa forma. Y también desde que tiene esa forma, pues se van a alimentar de sangre en el caso de que sean hematófagas, porque pueden haber otras que son fitófagas, que se alimentan de la savia de las plantas, entre otras, ¿ya? Principalmente vean eso, aquí su ciclo, y qué es lo que tienen que ir a observar aquí, pueden observar también esto, pero aquí con el estereomicroscopio. Algo que siempre menciona incluso en su libro es que 3 géneros, por así decirlo, son los más importantes en la transmisión de lo que es la tripanosomiasis. ¿Cuáles son? El género de Rhodnius, lo que es Triatoma y lo que es Pastrongylos. ¿Por qué está aquí RTP? Deben conocer varios del canal RTP. Es más un mnemotécnico para que ustedes se recuerden. Para diferenciar entre estos 3 géneros, se hace mucho énfasis en las antenitas, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando ustedes vayan a ver Rhodnius, que está allá, van a ver que entre los ojitos, pero entre sus ojitos y el clipeo, que es la parte más puntiaguita que tiene, más o menos muy cerca de ahí nace eso, ¿ya? Sus antenitas, como está dibujado aquí. En Triatoma, en esta, el que está en el tubito de ensayo, van a observar que sus antenitas van a nacer, pero entre la mitad del clipeo y de sus ojos, ¿ya? Vayan a ver eso es para que vean ahí. Y Pastrongylos, que no tenemos aquí un ejemplar, por así decirlo, vamos a observar, o que observaríamos, que sus antenitas como tal nacen cerca o muy delante de sus ojos, ¿ya? Más que todo eso es para que se recuerden, RTP van a empezar de arriba hasta abajo, son los 3 géneros más importantes. En nuestro país, el vector más importante, Triatoma infestans como tal, luego está
Rodnius, que puede estar Stali, por ejemplo, que ya se está domiciliando también, y han debido ver que hay varios, hay desde unos que son microtriatomas hasta otros que son gigantescos, pero los más importantes, por lo menos esos los tienen que saber. El triatoma infestans, que es lo primordial, ¿ya? Las características también pueden ir observando que tiene esa forma colorida, más o menos de Stronger, algunos los mencionan. Esto para que no es que lo sepan, pero más o menos con esas formas ustedes pueden definir qué especie es, ¿ya? Cuando vean eso, pero por lo menos aquí hagan énfasis en lo que les he explicado. Y ahí traten de ver la posición en las que están las antenitas, ¿ya?